tráfico de combustible, mi querido Jaime. Podemos estar hablando de un caso, de un presunto y potencial caso de lavado de activos. Hay apellidos que tienen más peso que otros, y cuando escuchas Noboa ya sabes lo que te puedes encontrar. Como en toda familia, hay un hijo menor, que sigue los pasos, el que casi nadie menciona, Santiago Noboa. No era político, ni figura pública, estudiante, empresario emergente, promesa de la familia, hasta que se dejó llevar por la corrupción y las puertas que su hermano mayor le abrió. Mucha gente se olvidó del tema y que dice que no ha pasado nada, pues ya Salazar se fue archivándolo, y aunque han hecho intentos por reactivar el tema de Petro Noboa, las gasolineras del hermano del señor Noboa que habrían caído en forma ilícita, así comprobada, a diferencia de lo que le quieren montar a Aquiles, esto vemos va a seguir siendo la piedra en el zapato para el señor presidente de la República, porque mientras intenta buscar, inculpar y tratar de tachar hasta incluso en audiencia fallida que se realizaron antes de Navidad al señor Aquiles Álvarez, aquí que está la corrupción vivita, vemos que nadie mueve un dedo, y aunque sí, los medios tradicionales pauteros seguirán callados relacionado al tema, aquí tenemos la obligación de poder traerlo a colación para que tú sigas informado. Esto no ha acabado y hay que darle solución. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes y pasemos a ver el tema. Hay apellidos que tienen más peso que otros, y cuando escuchas Noboa ya sabes lo que te puedes encontrar. Como en toda familia, hay un hijo menor, que sigue los pasos, el que casi nadie menciona, Santiago Noboa. No era político, ni figura pública, estudiante, empresario emergente, promesa de la familia, hasta que se dejó llevar por la corrupción y las puertas que su hermano mayor le abrió. En los puertos, en las fronteras, algunos decían que el combustible desaparecía como por arte de magia. Viendo esta oportunidad, Santiago, con un capital de $2,000, constituyó Petro Noboa. Compró una gasolinera desolada en Río Verde, ubicada en El Triunfo. Y apenas 20 días después de que su hermano asumiera la presidencia, ya tenía todos los permisos que normalmente duran meses en adquirirlos. ¿Corrupción? ¿Palancas? No es necesario aclararlo. Mientras una gasolinera promedio compraba alrededor de 300,000 galones de diésel en un año, Petro Noboa registró más de 4 millones de galones vendidos en 2024. A pesar de que los datos oficiales dicen que solo 90,000 galones fueron despachados. ¿De dónde salió el dinero? Es la pregunta que quedó enterrada cuando la fiscal, amiga personal de Daniel Noboa, decidió archivar el caso. Más de 6,800 facturas fueron anuladas por el SRI. Conclusión: tráfico de influencias y comercialización irregular de combustible. En El Triunfo, una gasolinera promedio vendía alrededor de 315,000 galones de diésel, pero Petro Noboa no siguió la regla. Registró transacciones por 4 millones de galones. Algunos dicen suerte de empresario, pero las pruebas son claras. Cuando tu apellido tiene poder y tienes a un multimillonario que no sigue las reglas de tu lado, todo es posible. Corrupción en Petro Noboa. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional investiga a una empresa del hermano del presidente Daniel Noboa por presuntas irregularidades en la venta de combustible. ¿Qué está pasando? Quédate y te cuento. Resulta que Santiago Noboa, hermano del presidente Daniel Noboa, creó una empresa denominada Petro Noboa. Lo hace tan solo 18 días después de que el gobernante asumiera el poder. La empresa, inicialmente dedicada a la venta minorista de combustible, amplió su negocio para distribuirlo. En enero de 2024 adquirió una gasolinera y en marzo obtuvo un aumento de capital millonario. Esta empresa arrancó con $2,000 de capital y en un año obtuvo ganancias por alrededor de $9 millones. Ajá. El pobre es pobre porque quiere. Las alertas las encendió el ex candidato a la presidencia Pedro Granja. Se denuncia que el hermano de Noboa habría recibido de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero facilidades para obtener permisos y comercializar combustible. Un trámite que para el común de los mortales puede durar meses. Esta agencia a Santiago Noboa le habría aprobado en menos de 24 horas. Por lo que dicen,
podría configurarse un posible delito de tráfico de influencias. Pero eso no es todo. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero no estaría regulando ni controlando nada. Parece que se está haciendo de la vista gorda frente a la cantidad de combustible que ha vendido esta empresa a través de las gasolineras de Río Verde. Fíjense en este detalle. En El Triunfo, que es la localidad donde están las gasolineras de Noboa, cada establecimiento vendió un promedio de 315,000 galones de diésel premium en 2024. Río Verde de Petronovoa tuvo transacciones de 3.7 millones de galones en el mismo periodo. Esto según la base de datos de los despachos de Petroecuador. Todavía hay más. El 21 de noviembre de 2024, Clever Llerena, gerente de Petronovoa, solicitó al Servicio de Rentas Internas la anulación de casi 7,000 facturas emitidas por esa empresa desde el 11 de junio de 2024. Lo cierto es que en la Asamblea están fiscalizando este caso. Pidieron la comparecencia de las autoridades de gobierno que podrían estar comprometidas. Pero adivinen, no fueron. Mucho que aclarar. ¿Tú qué opinas? Te leo. Pero en el caso puntual de Petronovoa, yo te quiero decir algo que realmente preocupa. No solo es tráfico de combustible, mi querido Jaime. Podemos estar hablando de un caso, de un presunto y potencial caso de lavado de activos. ¿Por qué razón digo esto? Petroecuador, que es la empresa pública más importante del país, establece una resolución donde dice, bueno, tú quieres ser una empresa de despacho o una estación de servicio de combustible, perfecto. Para que tú puedas ser una estación de servicio de combustible, tienes que atravesar por estos indicadores. Y ahí nosotros te damos el permiso y la autorización para que tú comercialices libremente el combustible. Indicadores de mínimo 10 dígitos. Balances financieros de los últimos 2 años. Haber cumplido con todos los permisos ambientales. Sí. Y adicionalmente que tengas la capacidad de despacho instalada. Cuando uno analiza la comercialización, porque insisto en esto, falsificaron un documento público, un documento para usarlo en un proceso de compra pública en el caso de Petronovoa. Cuando uno analiza eso, te das cuenta que lo declarado en capacidad de despacho y almacenamiento de combustible no consta con la oferta que se terminó aprobando desde el municipio del Triunfo. Mucha irregularidad. Cuando analizas los indicadores financieros, te das cuenta que el Banco de Guayaquil del expresidente de la República, Guillermo Lasso, le prestó 1.5 millones de dólares como garantía bancaria o financiera para que ellos puedan iniciar con su actividad, violentando lo que establece la propia Petroecuador, que te dice al menos 10 dígitos. Es decir, no hay 2 años de indicadores financieros y a pesar de todo eso, la alcaldía le dijo, tome el contrato. Se eliminaron las facturas o la facturación, me parece que son como 4,000 y pico de facturas que se eliminaron de una sola, bajo un pedido del señor Llerena directamente a la autoridad zonal del servicio de ¿GRI les rentas eliminó internas. eso? Y se hizo la solicitud para eliminar estas facturaciones. ¿Y eso se De puede hecho, hacer? consta en el expediente. No, imagínate, es como decir, el día de mañana tú tienes una actividad comercial y vendiste 10 millones de dólares y de todo eso generaste tus facturas. Yo te digo, oye Jaime, acolítame, pues dame eliminando todas las facturas de esa comercialización. O sea, no tiene Me da a sentido. sospechar No como tiene que hay lavado de lógica. activos, pues. Por supuesto. Además que para que tú entregues una garantía bancaria o financiera, tienes que atravesar por una serie de regulaciones que establece la Junta de Política Monetaria
donde hay absoluta claridad. Miren, garantía bancaria se va a entregar a partir de que tú de alguna forma hipoteques una propiedad productiva para que te entreguen 1.5 millones de dólares. Entonces, ¿cómo van a hipotecar ellos si estaban arrancando supuestamente con una estación de servicio? Al menos que se haya hipotecado la propia estación de servicio en sí mismo, pero ese documento no consta en el proceso. Se podría decir, no importa dónde pongas el dedo, siempre va a salir pus, pues este es el reflejo de un gobierno completamente contaminado. El señor compra esta gasolinera pocos días antes que se pusiera en Noboa y en menos de un año se vuelve mucho más rico de lo que ya era. Son familias de gente pudiente, no son familia cualquiera, no son unos guamán, no son unos quispes, no, son Noboa, símbolo de corrupción últimamente. Eso yo me recuerdo en los 90, nuestros padres, nuestros abuelos no le confiaban su destino al señor Alvarito. Vemos que esta generación falló y le dio el poder al señor Daniel Noboa y ahora estamos pagando esta consecuencia. Mientras se persigue a alcaldes inocentes que trabajan por su ciudad, tenemos estos casos que son gravísimos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, mientras siga protegido por Noboa, quizá esto jamás avance. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.